Estoy a punto de decir algo que va a incomodar a muchas personas, y eso es que este auto se va a convertir, marquen mis palabras, en el nuevo Bocho, Chevy, Tsuru o Sentra en Mercosur. Ahora, para ser precisos, este no va a ser un super duper ventas, pero para ser un auto eléctrico, este va a ser el más vendido y se va a convertir en el primer coche eléctrico de muchísimas personas. Tal vez porque los interiores están tapizados en materiales suaves al tacto, porque hay también varias opciones de colores para llevártelo, tal vez por su diseño súper ergonómico, elegante, minimalista y futurista, tal vez porque tiene Android Auto inalámbrico que está funcionando en este momento, que si no salimos de aquí, la pantalla hace este bonito truco. Bueno, BYD Dolphin Mini tiene 3 modos de manejo y 2 modos de regeneración. Te los explico. Presiono la D de Drive y le damos. Luego con este botón que dice Mode, voy a poner el modo Eco. Este es un carro 100% eléctrico, pero al igual que los vehículos de combustión, el modo Eco lo que hace es que modifica la programación del acelerador para que cuando tú le des piquetes, absorba ese mal hábito. Eso es fácil de entender. El siguiente modo es el modo normal. En el modo normal, oh wow, en el modo normal yo piso tantito el acelerador y ya jala, piso y jala, piso y jala, piso y jala. Y eso que voy en pendientes de subida. Es delicioso porque los motores eléctricos en general te entregan el torque instantáneo. Ahora, aquí comienzan las pendientes pronunciadas descendentes. Y aquí paso a modo Sport. En modo Sport... Poder Mini Dolphin Mini. Es muy fácil por la emoción. Tengo que hacer un trabajo zen personal para no dejarme llevar por la emoción. El freno está buenísimo también. Y eso es lo que les quería decir. El frenado y la regeneración están juntas. Presiono el acelerador y aquí empuja, me dice cuántos kilowatts gasto. Quito el pie del acelerador, entra la regeneración y me dice menos y el número de kilowatts que estoy regenerando, 22 kilowatts. Yo no voy tocando el freno, es el motor eléctrico el que va frenando solito con motor y tú puedes elegir entre mayor o menor regeneración. Mi recomendación es que siempre lo utilices en la máxima regeneración posible. Y ya si piso el pedal de freno, aumenta la cantidad de regeneración y nos vamos a 40, 30 y tantos kilowatts. Para muchas personas, esta sensación de frenado de motor, de regeneración, les parece algo extraño porque nunca lo han sentido en la vida. E inmediatamente su cerebro piensa que el auto se siente pesado. Simplemente es un tipo de freno de motor eléctrico que recupera la energía del frenado. El diseño frontal del vehículo está optimizado para tener la mayor eficiencia aerodinámica posible. Incluso solo hay un limpiaparabrisas, lo cual también reduce costos y permite un precio más accesible al público. Las luces de conducción diurna son full LED y el faro de conducción nocturna también es full LED y tiene tecnología de proyección. ¿Cuánto cuesta recargar uno de estos en tu casa? Bueno, dependiendo del costo de la electricidad, tu ciudad o tu colonia, y dependiendo qué versión de este auto eléctrico te lleves, si la de 300 o la de 380 kilómetros, el costo para recargar la batería desde vacía hasta completamente llena puede oscilar entre los 30 y 100 pesos mexicanos por carga para recorrer los 380 kilómetros que te puede dar esta versión que tiene la batería más grande. Detalles curados: una bahía de carga aquí para que lleves el bolso, 2 puertos USB aquí, par de portavasos, cargador inalámbrico por inducción, pantalla giratoria que se activa desde el timón o volante o desde la misma pantalla. Controles de climatización en la parte central, así como control de tracción y volumen con un rodillo por este lado. Además, el clúster de instrumentos también es una pantalla 100% digital que me encanta. De este lado indica el porcentaje de la batería y de este lado más o menos el cálculo en kilómetros. Los asientos son en una sola pieza, tipo asiento de auto deportivo. Además, el timón o volante tiene ajuste de altura, así como profundidades telescópico para una posición de conducción óptima.
Ahora, sí te tengo que confesar que siempre que me subo a cualquier coche eléctrico, para mí es como un juego. A ver cuál es la cantidad máxima de kilómetros que le puedo sacar con una sola carga, y para mí eso es muy divertido. En cuanto a sus rivales, BYD Dolphin Mini, también conocido como Seagull o Gaviota en otros países, en este segmento y rango de precios, el primero que se me viene a la mente es el Jack E10X, que es una buena propuesta de valor. Sin embargo, de entre todos los fabricantes chinos, BYD es el que tiene el mayor nivel de calidad. Además, es el que tiene la tecnología más avanzada de baterías y otras cosas. El otro rival que acaba de ser lanzado es el nuevo MG3 eléctrico, que también el MG3 en general me parece una buena propuesta de valor, y el eléctrico se me hace que tiene buen costo-beneficio. Además, los asientos son en una sola pieza, tipo deportivo, con excelente soporte a los costados, y son súper pachoncitos, pero con buena firmeza. O sea, son firmes y pachones al mismo tiempo. La iluminación ambiental es Full LED y se activa tocando directamente el foquito. Y un secreto que seguramente nadie te ha dicho es, nos vamos a iconito de vehículo aquí, New Energy, nuevas energías, y podemos alternar entre Standard y Dynamic. Esto es la forma en que la computadora del auto realiza el cálculo para informarte en el tablero cuántos kilómetros le queda por recorrer a la batería. El modo estándar te hace un cálculo más conservador de lo que te queda para recorrer, y el modo Dynamic te hace un cálculo en tiempo real con los hábitos de ese instante. Todo esto es apenas la punta del iceberg, pero creo que este iceberg es un iceberg que le va a gustar a mucha gente. En cuanto a seguridad, cuenta con 4 bolsas de aire en su primera versión, 2 frontales y 2 laterales, y 6 bolsas de aire en esta versión de batería más grande, o sea, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina, y las de cortina hasta la segunda fila para proteger a los pasajeros de atrás. También cuenta con la seguridad activa, que ya es de cajón en la industria, que es el ABS, el EBD, el BA, el TSS, la ONU, la NASA, la OTAN, el ISTE, el IMSS, todo ese tipo de cosas están. Además, la batería Blade con la que viene equipado es de las baterías más avanzadas y es hasta el momento la batería más segura en caso de una colisión o de ser golpeada sin que se incendie, lo cual es una cosa muy buena. Y encima, como es una batería que es parte del cuerpo del vehículo, ayuda, 1, a mantener el centro de gravedad bajo, y 2, a mejorar la estabilidad en curvas. Si te preguntas si BYD Dolphin Mini puede salir a carretera, la respuesta es sí. He recorrido de Ciudad de México hasta Toluca por autopista varias veces a velocidades promedio de entre 100 y 110 kilómetros por hora. Y sí, su autonomía de la batería se reduce un poco porque está más optimizado para darte su mejor eficiencia en condiciones urbanas, lo cual me lleva al rendimiento en kilómetros de la batería. Conduciéndolo a 100-110 kilómetros por hora en autopista, le he logrado sacar una eficiencia de hasta 320-330 kilómetros con una sola carga, mientras que en ciudad le he logrado sacar una eficiencia de 385-387 kilómetros con una sola carga de la batería. En mi ciudad, la electricidad cuesta $1. Si esta batería es de 40 kilowatts, son 40 pesos mexicanos para recorrer casi 400 kilómetros. En cuanto a sus versiones y precios, te los pongo en pantalla en lo que estoy diciendo todo esto. Y pues bueno, prácticamente solo hay 2. La versión que yo tendría para mí en mi vida es esta, la de batería de 40 kilowatts, 380 kilómetros de autonomía. Porque puedo hacer viajes de México a Toluca, cargar un par de horas en aquella ciudad y regresar. O en Sinaloa puedes hacer viajes de Mazatlán a Culiacán, recargar un poco la batería en lo que estás en Culiacán y regresar a Mazatlán el mismo día. Todas estas parecerán cosas sencillas, pero no, yo no creo que sea por eso. Yo creo que más bien la relación costo-beneficio de este vehículo, que por cierto este es el adaptador para que lo puedas recargar en cualquier cargador para vehículos eléctricos genérico, la relación costo-beneficio de este vehículo es mucho mejor de lo que parece.
Ahora, eso que muchos haters dicen que no hay infraestructura para los coches eléctricos en el país es una soberana tontera, específicamente hablando de este auto que puedes recargar en tu casa todas las noches y que está diseñado para andar 95% del tiempo en ciudad. No vas a necesitar ni siquiera enchufarte ni en un centro comercial, ni en una agencia, ni nada. Si no tienes manera de recargar en tu casa, entonces este coche no es para ti. El radio de giro es buenísimo. Doy la vuelta en 2 carriles. Es muy práctico de estacionar. La dirección tiene buena firmeza. No es una dirección aguada. No es una dirección súper suave. Sí la puedes mover con 2 deditos de cada mano, pero sí tiene buen control. El centro de gravedad se siente bajo cuando conduces, se añade a una percepción de más estabilidad, y si tienes que tomar curvas como estas que tengo que tomar, la suspensión tiene buena estabilidad, buena firmeza. La velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora. De nuevo, este no es un coche para andar saliendo a carretera todos los días, pero si lo necesitas, sí lo puedes hacer. De hecho, BYD Dolphin Mini es más rápido, es un auto más veloz en carretera de lo que puede llegar a ser mi Jeep Cherokee Sport del año 2000, que traga combustible que da miedo. Este es el más barato coche eléctrico que te puedes comprar hoy, que te da la combinación única de mayor cantidad de kilómetros de recorrido 100% eléctrico y la mejor calidad de materiales, ensamble, ingeniería, acabados, así como excelente espacio para rodillas y buen espacio para la cabeza en la parte trasera, que incluso aquí incluye una bahía de carga para que puedas llevar más cachivaches, y el piso es completamente plano para máxima comodidad de los 2 ocupantes de las plazas traseras. El único que combina todo esto por su precio. Hay una cosa más que es indispensable, que tienes que saber sí o sí. Si te puedes llevar una sola cosa de este video, llévate esto. En cuanto al consumo, los autos eléctricos, entre menos kilowatts por 100 kilómetros, mejor. SUVs eléctricos más grandes, como el Chevrolet Bolt, me han dado un consumo de 15 kilowatts por 100 kilómetros. Mientras que este BYD Dolphin Mini me ha dado un consumo de 10 kilowatts por 100 kilómetros. Si ves un coche eléctrico que consuma más de 20 kilowatts por 100 kilómetros, no es un coche muy eficiente. Un detalle que no he mencionado: como buen vehículo eléctrico, este es un auto sumamente silencioso. Tan es así que puedo ir con los vidrios abajo, circulando, y pueden escuchar mi voz ininterrumpida por ningún tipo de ruido. Cuando lo compras, el vehículo incluye cargador, ya que para que este auto sea ideal para tu vida, necesitas poder tener 3 cosas. Número 1, un lugar propio de estacionamiento, donde puedas estacionarte y dejarlo conectado toda la noche para recargar. Número 2, el cargador que viene incluido cuando compras esta nave. Y número 3, tienes que hacerte el hábito de recargarlo en tu casa cada vez que lo necesites. Si te lo preguntas, motor de 55 kilowatts, 135 Nm, porque en caso de los vehículos eléctricos, no son las cifras ni el tamaño, sino cómo se mueve. La única duda que me queda ahorita es cuánto tiempo va a ser el 0 a 100. Y te diría que hay que preocuparse porque estamos a 3100 metros de elevación, pero para los coches eléctricos la elevación no los impacta absolutamente en nada. Ok, pongo Drive, modo de manejo Sport, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida, contundente. Me gusta el empuje que tiene. No es el más rápido del universo, pero ya pasamos los 100 kilómetros por hora. Sigue jalando. Si es que sí empuja duro. Y la recarga, 50 kilowatts en la regeneración. En conclusión, si estás buscando el auto eléctrico para uso, en su mayoría en ciudad, y viajes cortos a ciudades aledañas, y tienes dónde estacionarte en tu casa para ponerlo a recargar con el cargador que viene incluido cuando lo compras, y quieres que ese auto sea de la mejor calidad posible, con la batería más avanzada y segura y la mejor tecnología de punta, además de ser muy seguro, muy
cómodo y bueno, extremadamente ahorrador de energía, silencioso y con una garantía imbatible, entonces BYD Dolphin Mini es el auto eléctrico de bajo costo y mucha calidad que necesitas en tu vida hoy. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa estas recomendaciones que te dejo aquí en pantalla que estoy seguro que te van a encantar.